Padre Celestial, te damos gracias porque nos permites venir a tu casa, a estudiar tu palabra, especialmente sobre la oración, la cual nos enseñó Jesús, aprender a saber qué pedimos en cada petición que llevamos a ti. Te damos gracias porque cuidaste a Verónica, porque se recuperó bien de salud, de las anginas. De manera especial te pedimos por su hija, su nieto, que lo sigas cuidando, protegiendo y animando en todo momento. Bendícenos, Señor, y quédate con nosotros en esta noche en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a hacer la segunda parte. La otra vez vimos la oración y bueno, vimos una introducción al Padre Nuestro, la oración que enseñó Jesús. Y por ahí hoy vamos a ver algunas partecitas importantes. Bueno, el catecismo menor, Lutero de por sí lo dividió en 7 peticiones, digamos, ¿no? La introducción, Padre Nuestro que estás en los cielos, y luego las peticiones, digamos, ¿no? Entonces, esta oración que enseña Jesús, siempre cuando vamos a comenzar una charla o a hablar, sabemos que nos dirigimos a una persona. Si llamo por teléfono a alguien, hola Juan Carlos, o sea, siempre es como un hola y el nombre, digamos, ¿no? Llego a la casa. Entonces, orar aprendimos que es hablar con Dios. Entonces, cuando me predispongo a hablar con Dios, lo llamo. Y por eso comienza diciendo, Padre Nuestro que estás en los cielos. Entonces, un llamado en el cual, en el llamado ya nos define la relación que tenemos con Dios. Porque Jesús no enseñó a orar querido Dios, sino que dijo Padre Nuestro. Entonces, ya la primera palabra nos define que somos hijos y el Padre. O sea, no es una relación extraña de jefe-empleado, no es una relación de hospital y paciente, sino que es una relación familiar. Me dirijo a él diciéndole Padre Nuestro, porque también no es un Padre cualquiera, es mi Padre, ¿no? Entonces es importante saber que esta oración, ya cuando la comenzamos, nos ubica a nosotros en un lugar específico, como hijos e hijas. Por tanto, a la hora de hablar con mi Padre Dios, eso a mí me infunde otra confianza. Digo, no es lo mismo el empleado que le va a pedir un aumento al jefe que el hijo que le va a pedir plata al padre para ir al kiosco. O sea, con la confianza que va, con los temores que va, son muy diferentes. Entonces, bueno, Padre porque somos hijos, Nuestro porque es mío. No es Padre de él, Padre de ella, sino que es Padre Nuestro. Ese comienzo también ya define otra cosa, que la oración es comunitaria, o sea, no es individual, pues si no yo diría Padre mío. Sí. Entonces, Padre Nuestro ya define que la oración es comunitaria. Entonces, por eso siempre se hace en un culto, porque estamos todos. Por eso lo puedo hacer con la familia, porque estamos todos. Y cuando estoy solo y la hago, estoy con la iglesia invisible, ¿no? Que eso es lo que, no sé si ya te leer en el credo, en el Espíritu Santo, ahí que explicaba, la iglesia invisible, ¿no? La que no se ve. Porque nosotros decimos iglesia y es el templo, y hay una iglesia de todos los cristianos. Entonces ya Jesús nos enseña a orar a quién, al Padre, y de quién, nuestro. Y también dice dónde está, que estás en el cielo. Entonces ya de entrada es como un saludo, Padre Nuestro que estás en los cielos. Una vez que comienza la oración con esta introducción, continúa con las peticiones. La primera es santificado sea tu nombre, ¿no? Con el tema de santificar. La segunda, venga tu reino. La tercera, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. La cuarta, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy.
La quinta, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. La sexta tiene que ver con no nos dejes caer en tentación. Y la séptima, mas líbranos del mal. La conclusión, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, vamos a ir a la primera petición, entonces la de santificar. Vamos a buscar en la Biblia el texto de Juan, el Evangelio de San Juan, perdón, de Mateo, el primero del Nuevo Testamento, el Evangelio de Mateo. Capítulo 5. Entonces, bien adelante. No, porque, mirá, este no. A ver, porque, claro, este es un calendario para leer la Biblia en un año. Y más atrás entonces. A ver, el principio no tiene índice. No. ¿Acá? No leo esto, chicos. Bueno, una Biblia. Es para pastores. Panorama no hay, porque esta no es la Biblia. Y sí, que te lo sabes. Que no. ¿Qué vas a decir? Acá viene Mateo. ¿Ves? Sofonía. Mateo, capítulo 5, el número grande del 5, capítulo 5, versículo 16. ¿Es así? ¿Lees bien? ¿O no? Si no, leo yo. No, leo. Uy, qué mal que estoy. Mateo 5, 16. Dice, de la misma manera que la luz de ustedes alumbre delante de todos, para que todos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Bueno, Lutero dice que cuando pedimos santificado sea tu nombre, tiene que ver con esto, que su nombre sea santificado a través de nuestras obras. Ahí dice, de la misma manera que la luz de ustedes, o sea, nuestra, alumbre delante de todos para que todos vean sus buenas obras. Tiene que ver con esto, con buenas obras. Pero que esas buenas obras no nos lleven a aplaudirnos a nosotros y felicitarnos, sino que esas buenas obras glorifiquen al Padre que está en los cielos, como empezó Padre nuestro que está en los cielos. Entonces, Lutero decía esto, ¿no? Se santifica el nombre de Dios cuando la palabra de Dios se enseña con claridad y pureza, y nosotros como hijos de Dios vivimos conforme a ella de una manera santa. Y entonces dice, más el que enseña y vive de modo diferente de lo que enseña la palabra de Dios, profana entre nosotros el nombre de Dios. Entonces, bueno, cuando pedimos en el Padre Nuestro, santificado sea tu nombre, estamos pidiendo a Dios que nos dé un corazón apegado a su palabra y que nos dé un espíritu en el cual nosotros con alegría querramos vivir como Él nos enseña en su palabra, es decir, como los 10 mandamientos, ¿te acordás? Que vimos eso. Entonces, cuando yo oro a Dios que su nombre sea santificado, lo que estoy pidiendo es que su palabra se siga enseñando, se hace la palabra pura, sin falsos predicadores, y que aparte de enseñarse pura, que también la pueda aplicar a mí mismo. Entonces, bueno, cuando oro santificado sea tu nombre, oro por el culto, por la predicación, oro por mi vida en la semana para poder vivir conforme a la palabra de Dios. Entonces, primero me dirijo al Padre y ya la primera petición tiene que ver con la palabra y con mi manera de vivir. Ya, si bien digo santificado sea tu nombre, yo lo que estoy pidiendo
es por su palabra en mi vida y por mis acciones, ¿no? Entonces es lindo, por ejemplo, orar el Padre Nuestro a la mañana antes de salir a la calle, sea el trabajo, donde sea, porque ya en la primera petición estoy pidiendo a Dios que a donde yo vaya en este día, la gente pueda verlo a Él en mí, que es el versículo, para que todos vean las buenas obras que yo hago, que glorifiquen al Padre. Entonces el que me vea haciendo buenas obras, no me vea a mí, sino que vea a Dios. Entonces esa es la primera petición. Tiene que ver con la palabra y con las acciones. Vamos a buscar otro texto, el texto de Mateo. Vamos a permanecer ahí, capítulo 9, un poquito más adelante. Capítulo 9, versículo 38. Creo que lo puedo leer. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Ese es otro, ¿no? Bien, ¿ese cuál es? ¿38 o le resta? Ese es 36. El de acá, bien. Esos son los números chiquitos. Rogad pues al Señor de la mies. Sí. De la mies, que envíe obreros a su mies. Bien. Este tiene que ver con la segunda petición de venga tu reino. O sea, el reino de Dios está en los cielos. Ese es todo su reino. Entonces nosotros le decimos que su reino venga, que baje, que esté entre nosotros. Y ahí que justo donde vos te trabaste dice el Señor de la mies. La mies tiene que ver con su reino. O sea, mies tiene que ver con la congregación, la mies tiene que ver con la iglesia. Entonces la palabra mies viene con reino, digamos, ¿no? Entonces, el Señor de la mies tiene que ver con eso. Entonces por eso dice pidan al Señor de la iglesia, del reino, que envíe personas, obreros, a cosechar, y otra vez dice la mies. Entonces tiene que ver con esto de que su reino venga. Y Lutero decía, el reino de Dios viene cuando nuestro Padre Celestial nos da su Espíritu Santo, de modo que por su gracia creamos su santa palabra y vivamos en santidad aquí temporalmente y allá para siempre. Vamos a ir viendo que cada petición está conectada con la que sigue. O sea, no son como esto. La primera petición tiene algo en común con la segunda. Y así vamos a ir viendo. Por ejemplo, vimos de santificado sea tu nombre, ahora venga tu reino, y acá habla de que pedimos que el Espíritu de Dios venga para que vivamos en santidad. Y era lo que pedimos en la primera, ¿no? Santificamos el nombre de Dios cuando vivimos conforme a su palabra. Entonces cuando yo pido venga tu reino, sigo reforzando el pedido de santificar su nombre. ¿Cuándo viene su reino? Con el Espíritu Santo. Viene en el bautismo, viene cuando oramos y pedimos su presencia, viene en este momento que enseñamos, el momento del culto, en mi vida diaria cuando me levanto y oro al Señor, leo un devocional, siempre el Espíritu viene a la presencia. Entonces, primero pedimos santificado sea tu nombre, tiene que ver con algo más individual, o sea, como santificado tu nombre en mi vida, y venga tu reino tiene que ver justamente con algo más global, ¿no? un reino, digamos, y todo lo que conlleva el reino. ¿Qué tenemos en un reino? Un rey. ¿Quién es ese rey? Dios. ¿Qué más tenemos en un reino? Según películas, novelas que podemos ver. Obreros.
¿cómo se dice? Los soldados, entonces tenemos los ángeles, que son los soldados de Dios que protegen ese reino. Están los obreros, los peones, y es justamente lo que dice el texto: pidan al Señor que envíe obreros, ¿no? Esos obreros son los pastores, que son los que predican, pero a la vez también en un reino hay ciudadanos, personas que sirven al rey, y esos son cada miembro, cada hijo e hija de Dios. Entonces, santificamos el nombre y ahora pedimos que venga su reino. En cada petición Lutero dice: esto ya lo tenemos. Dice, por ejemplo, santificado. El nombre de Dios es en verdad santo en sí mismo, pero le rogamos que sea santificado. En el venga tu reino dice: el reino de Dios viene. O sea, por más que no lo pida, viene. Por sí mismo, sin nuestra oración. Pero rogamos que venga también a nosotros. Entonces, en cada petición del Padre Nuestro son cosas que de por sí Dios ya da, aunque no la pidamos. Pero Jesús nos enseñó que aunque lo tengamos, cada día lo pidamos con esa oración, digamos, ¿no? Así que entonces tenemos santificado el nombre con la palabra y mis acciones, y que venga el reino de Dios, que es el Espíritu Santo, en el bautismo en nuestra vida por la palabra, para que vivamos conforme a su palabra. Santificado el reino, y ahora vamos a ver con la voluntad de Dios, ¿sí? Vamos a buscar en la Biblia el texto bíblico de 1 Juan, ¿sí? Vamos más para el final, así, casi llegando a Apocalipsis. Más acá, más de Santiago. Ahí está, 1 Juan, capítulo 2. Sí. Capítulo 2, versículos 15 al 17. Primera Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. Leo. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, es decir, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Bueno, claramente habla del mundo, ¿no? De las cosas que ofrece el mundo, y deja en claro la palabra de Dios que no son convenientes. La petición, la tercera, es: hágase tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. Tiene que ver con la voluntad de Dios, pero que no se haga solo allá arriba, sino que también se haga en mi vida diaria. Y la palabra voluntad aparece hacia el final, en el versículo 17, donde dice: el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. O sea, cumplir con la voluntad de Dios nos da una promesa de vida eterna. Es como el cuarto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces, yo puedo santificar el nombre de Dios, puedo vivir en su reino, pero necesito también en su reino cumplir su voluntad. Y a veces la voluntad del Padre no es la que esperamos nosotros, digamos, no es la que deseamos en la vida. Hay muchas situaciones en la vida que pedimos algo a Dios y a veces sucede lo contrario. Y ahí es donde la gente empieza a enojarse con Dios, a renegar, ¿no? De por qué no me das esto, o por qué esta situación estoy transitando si te estoy orando. Y a veces tiene que ver con la voluntad de Dios, que no la podemos comprender. ¿Por qué? Porque yo veo, mi vista espiritual va hasta ahora, hasta este momento, ¿sí? Y Dios ve todo el futuro, digamos. Entonces,
Él tiene una visión más amplia de toda mi vida y sabe que lo que me está pasando ahora es para bien. O sea, por más que para mí no sea para bien, Él sabe que es para bien, porque Él ve a futuro. ¿Y cuántas veces nos pasa que dentro de 5 o 10 años aquello que pasé, que yo renegaba, me estaba formando para esto, ¿no? Entonces, cuando pedimos que se haga su voluntad en el cielo y en la tierra, pedimos esto, ¿no? Que Dios elimine de nosotros todo orgullo y enojo que muchas veces nos lleva a no estar de acuerdo con Él, con lo que Él planea en nuestra vida. Y ahí Lutero dice, ¿no? La voluntad de Dios se hace cuando Dios quebranta e impide todo mal consejo y voluntad perversa, que estorban santificar el nombre de Dios o no permitirían que su reino viniese a nosotros. Fíjate cómo ya viene uniendo las otras peticiones, tales como la voluntad del diablo, del mundo y de nuestra propia carne. Y cuando Él nos fortalece y conserva firme en su palabra y en la fe hasta el fin, todo esto es su misericordiosa y buena voluntad. Entonces, la voluntad de Dios sufre resistencia de parte del diablo, del mundo y de la carne. Y eso era lo que decía ahí, ¿no? Todo lo que ama al mundo, todo es contra Dios. Y nosotros estamos en el mundo. O sea, como cristianos no vivimos en una burbuja. Nos movemos en ese mundo. Y ahí está nuestra lucha diaria por vivir conforme a la palabra de Dios y no conforme al mundo. Entonces, cuando yo pido, Señor, que se haga tu voluntad, le estoy pidiendo que me dé fuerzas para no dejarme absorber por las ideologías del mundo. Le estoy pidiendo a Dios que me proteja de todo aquello que me quiera apartar de su voluntad. Le estoy pidiendo también que me permita vivir conforme a los 10 mandamientos, ¿no? Entonces, esta petición es una petición de protección contra el enemigo y una petición de fortalecimiento para vivir conforme a su palabra. Y todo está conectado, el santificar con su reino y con la voluntad. Si viene el reino de Dios, por ende se va a hacer su voluntad. No puedo vivir en el reino de Dios y no estar de acuerdo con su voluntad. ¿Qué pasa en las películas en general, en el reino, cuando alguien se opone al reino? ¿Qué pasa? O lo matan o lo exilian, lo expulsan del reino, ¿no? Entonces lo mismo es con Dios. Si yo pido que venga su reino, automáticamente pido que se haga su voluntad, la voluntad del reino. Así que bueno, eso tiene que ver con la tercera petición. Las 3 primeras, pues ya ahora vamos a pasar al pan. Las 3 primeras entonces tienen que ver con una relación mía con Dios y una cuestión de vida, o sea, de la vida cotidiana, de todo lo que hago, ¿no? Las 3 primeras. Tienen que ver con lo espiritual, con la palabra y con Dios. Lo podemos comparar a la primera tabla de los mandamientos, primer, segundo y tercer mandamiento. No tener otros dioses, no tomar el nombre de Dios en vano y dedicar el día de reposo. Todas estas 3 tienen que ver con santificar su nombre, con que venga su reino y se haga su voluntad. Ahora pasamos al plano material, digamos, ¿no? Y es la cuarta petición: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y ahora vamos a ver qué se pide en eso. Pero vamos a buscar el Evangelio de Lucas. Volvemos a donde estábamos hoy, un poquito antes, porque está antes de hecho. Acá, Lucas. Muy bien, ya tenés el dominio de un pastor. Lucas 5, capítulo 5, versículo 1 al 7. Lucas capítulo 5, versículo 1 al 7. Pesca milagrosa. Ese. ¿Te animás a leer algún versículo o alguno? Leo yo, como quieras.
el primero. Los nombres medios. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Jesús vio que cerca de la orilla del lago estaban 2 barcas y que los pescadores habían bajado de ellas para lavar sus redes. Jesús entró en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, y le pidió que la apartara un poco de la orilla. Luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a la multitud. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: lleva la barca hacia la parte honda del lago y echen allí sus redes para pescar. Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado nada, pero ya que tú me lo pides, echaré la red. Así lo hicieron y fue tal la cantidad de peces que atraparon que la red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Cuando aquellos llegaron, llenaron ambas barcas de tal manera que poco faltaba para que se hundieran. Bien, en este texto de la pesca milagrosa vemos a un Jesús que provee del pan. Unos discípulos que volvían frustrados porque no pescaron nada, y es el mismo Jesús que les da el alimento. Lo interesante es que no es que ellos vuelven y Jesús le entrega una bolsa de pan. No. Él les dice que vuelvan a trabajar, porque el trabajo de ellos era la pesca, ¿no? Sí. Venían cansados, estaban limpiando ya las redes y Jesús les pide que vuelvan, y encima no solo a donde estaban, sino que vayan más allá. O sea, lleven la barca hacia la parte honda del lago. Entonces, tiene que ver justamente, por ejemplo, con lo que oramos antes, la voluntad. Sí. ¿Cuál era la voluntad de Dios en esta historia? Para los discípulos la voluntad era llegar hasta un lugar y pescar. Sí. ¿Qué pasó? No lo obtuvieron. Volvieron pensando, enojados de por qué Dios no les dio el pescado para llevar a su casa. Ahora viene Jesús, que es Dios, y les dice: vayan más allá. Y lo interesante de la vida cristiana es que Dios no entrega en mano todo, o hablando como en nuestros días, no hay plan social. Hay que trabajar. No les vino el pan de arriba, no, ninguna tarjeta alimentar, ni nada que Jesús le dé. Jesús le instó a volver a trabajar, y encima ese volver a trabajar implicó más esfuerzo, ¿no? Remar más, porque tuvieron que remar hasta lo profundo cuando siempre remaban a un lugar. Eso le requirió volver a ensuciar las redes que ya estaban limpiando. Entonces, Dios provee alimento, pero en esta petición Dios nos invita a valorar lo que Él nos da. Ese es el motivo de esta petición: reconocer y valorar que el alimento que recibimos a diario no es porque sí, listo, sino que tiene un costo. O sea, y eso es como, vos sabés, como madre, cuando uno le enseña al hijo, ¿no? Que el hijo pide plata, le compramos un pantalón y lo rompe, las zapatillas, y decimos cuidado, porque uno como padre sabe lo que cuestan las cosas, y el niño no. Lo mismo es en la vida espiritual. Nosotros muchas veces somos como los niños, recibimos tantas cosas de Dios, pero nos cuesta reconocer el costo, que en este caso fue la vida misma de Cristo, ¿no? Que lo aprendimos en el credo, ¿no? Pagó un alto costo, ¿no? Me compró con su santa y preciosa sangre, ¿no? El pago es mucho más que económico, es la vida. Entonces Lutero decía: en verdad el pan de cada día, aún sin que lo pidamos, Dios lo da. Hay un texto bíblico que dice que hace llover sobre justos e injustos, no es como la pantera rosa que llueve sobre los cristianos y los otros no. La lluvia es para todos, lo mismo que el pan es para los cristianos y los impíos. Mas rogamos en esta petición que Dios nos lo haga reconocer
para que recibamos con acciones de gracias nuestro pan de cada día. Entonces cuando yo oro, el pan nuestro de cada día, dánoslo, y no solo lo pido, sino que esa petición me invita a reconocer que todo lo que tengo es de parte de Dios, ¿no? Y lo interesante es que Lutero describe qué significa pan de cada día. Todo lo que pertenece al sustento y necesidad de la vida. Sustento y necesidad de la vida. Comida, bebida, vestido, calzado, casa, hogar, campos, dinero, bienes, además piadosos hijos, piadosos criados, piadosos y fieles superiores, un buen gobierno, un buen tiempo, paz, salud, disciplina, honra, buenos amigos, fieles vecinos y cosas semejantes. Volvemos como al credo, ¿te acordás que en algo pedíamos mucho el primer artículo? Bueno, en el pan nuestro de cada día, danos hoy, estamos pidiendo todo esto. Por ejemplo, pedimos por la paz en nuestro país. ¿Por qué? Si hay guerra, si hay bombas, en el campo no se puede cultivar, por ende no va a haber pan en la mesa, sin ir más lejos a la guerra. ¿Qué sucede muchas veces? Y vemos que tristemente, por ejemplo, los que ordeñaron las vacas tiran la leche en la ruta por cuestiones políticas. Sí. Bueno, cuando pedimos el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, estamos pidiendo para que esas cosas no pasen. Cuando tiran los quinteros los tomates, cuando el campo hacía huelga, las retenciones, bueno, todo lo que sabemos, sí. Cuestiones políticas entre el campo y el Estado. Bueno, en esta petición, cada vez que oramos el Padre Nuestro, estamos pidiendo que haya paz entre esas entidades y que se maneje de la mejor manera para que el campo produzca y de esa manera provea el alimento que tenemos en casa. Lo mismo dice que pedimos por hijos piadosos, es decir, por hijos buenos, porque si no tenemos hijos buenos, en la vida trae dolores, calamidades, ¿no? Entonces pedimos por salud. Si no tengo buena salud, no puedo disfrutar el pan en la mesa. Entonces, muchas cosas pedimos con el pan de cada día, ¿no? Entonces, la historia de hoy nos muestra que Dios nos da todo, pero con esfuerzo, para que reconozcamos el costo que pagó Él por nuestra vida y que todo lo que recibimos de parte de Él tenemos que cuidarlo y no malgastarlo. Obviamente los alimentos de la mesa comemos nosotros y lo que sobra le brindamos a alguien que no tiene, pero nunca lo tiramos al tacho. Lo mismo en la ropa, si nos sobra juntamos donaciones para dar. Y bueno, lo que vimos de la paz y un buen gobierno. Entonces, cada vez que oramos el Padre Nuestro, todo esto estamos pidiéndole a Dios, digamos. Y la historia esta que nos muestra que Dios provee con trabajo. O sea, no va a caer milagrosamente arriba. Si trabajamos por algo y no lo obtuvimos, Dios nos va a decir, volvé a hacerlo con el doble de esfuerzo. Y va a venir la bendición de parte de Él. Bien, ¿alguna duda hasta acá? No. Bueno. Entonces empezamos con, vamos a decir, entre el cielo y la tierra, con Dios allá arriba, las tres peticiones. Del cielo bajamos a la mesa, podríamos decir así, del cielo bajamos a la mesa, a la vida terrenal, a la vida física. Y ahora como que viene del cielo a lo terrenal, la petición se adentra a lo espiritual nuestro. O sea, empezamos por afuera, el nombre de Dios, el reino, su voluntad, cielo y tierra. De Dios y lo que implica, nos movimos a nosotros, a lo terrenal. Y ahora las tres últimas peticiones tienen que ver con lo espiritual y lo interior nuestro. Y la que sigue es perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces tiene que ver con el corazón, tiene que ver con mi relación con los demás, o sea, mi relación con Dios, pero con los demás. Que Jesús nos haya enseñado a orar esta petición,
ya nos indica que somos pecadores. O sea, perdona nuestras deudas. Ya al orar estoy diciendo que soy deudor, que tengo mis pecados. Entonces, qué interesante que el Jesús, Dios perfecto, Él puso en sus labios cuando enseñó la oración esto de perdona nuestras deudas. Él, aún siendo perfecto, se identificó con nuestros pecados, que es lo que hizo en la cruz. Él murió para nuestros pecados tomados. Y la primera parte de la petición tiene que ver conmigo y con Dios. Perdona nuestras deudas. Tiene que ver con todas mis deudas con Dios. Una vez que Dios me perdona, hay un saldo de deudas con Dios, pasamos a la relación con el prójimo. Así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. A veces se entiende ese así como yo tengo que perdonar a alguien para que Dios me perdone a mí, ¿no? Perdona mis deudas así como yo perdono. Entonces, si yo no perdono al otro, Dios no me perdona. Algo de esto hay, es de verdad. El tema es el orden. Primero, yo no puedo perdonar a alguien si no vivo el perdón de Dios. ¿Se entiende? Sí. O sea, si yo veo la cruz, pero para mí es un Cristo muerto, o sea, ahí, no veo que yo, como tiene que ser, yo tendría que estar ahí, pero Jesús tomó mi lugar. Eso es lo que tenemos que tener. Ahora la persona lo ve y yo no tengo por qué estar ahí, no hice nada malo. Esa persona no vive el perdón de Dios, por tanto no va a poder perdonar. Yo no te puedo dar algo que no recibo antes. O sea, si yo te quiero dar 1.000 pesos, primero tengo que cobrar y recibir 1.000 pesos. Bueno, lo mismo es perdón. Yo no puedo perdonar si antes no recibí el perdón de Dios. Y por eso la petición es: perdona nuestras deudas y después nosotros perdonamos a Dios. Y vamos a buscar un texto muy lindo que trabaja esto, y lo vamos a hacer con Marcos, ¿sí? Está Mateo más para atrás, o sea, allá. Antes de Lucas, no tanto, volver a Lucas porque es poquita. Ahí está. Marcos 11. Marcos 11, 25, 26. Marcos 11, 25 y 26. ¿Querés leer un versículo? Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si ustedes no perdonan, tampoco su Padre que está en los cielos les perdonará a ustedes sus ofensas. Bueno, es lo del Padre Nuestro invertido, ¿no? Sí. Porque bueno, acá dice, vas a orar, si tenés algo, un problema con alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en los cielos los perdone. O sea, primero tengo que perdonarme y después Dios me perdona. Y vuelve a recalcarlo, porque si ustedes no perdonan, tampoco Dios los perdona. El tema es como decía recién, yo solo voy a perdonar si recibo el perdón de Dios. Por eso es un ida y vuelta. Acá lo que quiere decir es, yo recibo el perdón de Dios, pero no lo entrego, entonces Dios no me perdona. ¿Se entiende? O sea, no es que yo te tengo que perdonar para que Dios me perdone, no. Primero Dios me perdona. El problema está en que si yo no comparto ese perdón que recibí,
me lo quedo para mí, es decir, no perdono a nadie. Ahí Dios deja de perdonar, digamos, ¿no? Porque yo no estoy compartiendo ese perdón. Entonces, cuando oramos esta petición, Lutero dice lo siguiente: rogamos en esta petición que nuestro Padre en el cielo no mire nuestros pecados, ni por causa de ellos nos niegue lo que pedimos, pues no somos dignos de nada de lo que pedimos, ni lo hemos merecido, pero que nos lo dé todo de gracia, porque diariamente pecamos mucho y realmente no merecemos más que castigo. Asimismo, nosotros también perdonaremos de corazón y haremos con agrado todo el bien que podamos a los que nos ofendieron. Entonces Lutero explicaba esta petición de esta manera. Esta es una de las peticiones más difíciles del Padre Nuestro de vivirlas. A todos somos humanos, el diablo anda como león rugiente y hay situaciones en la vida, algunas podemos perdonar y otras realmente creemos que no se pueden perdonar, nada más que llevan más tiempo, digamos, ¿no? Y cuando digo más tiempo, para Dios un día son 1000 años y 1000 años son un día, dice el texto. ¿Qué quiere decir esto? Como que los días para Dios no son como los nuestros, ¿no? A veces perdonar algo o a alguien puede llevar un mes, un año, 10 años. Hay muchos que llegan a perdonar en el lecho de muerte, o sea, antes de fallecer. Ese es el momento en el cual sueltan, perdonan algo que no podían perdonar, ¿no? Entonces, más allá del tiempo, lo importante es saber que cuando estamos en Dios podemos perdonar. Y cuando estamos en Dios, si no estoy pudiendo perdonar, tampoco me tengo que sentir como del diablo, como no cristiano. No, somos humanos, nos cuesta y en eso Dios nos va a ayudar. El único que fue perfecto y supo perdonar todo fue Jesús. El punto culminante fue de la cruz, cuando todos gritaban crucifícale y se burlaban de él y le escupían. Él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Fue el único capaz de perdonar y de vivir, o sea, con esa paz, perdonar a gente que ni siquiera reconocía su pecado, porque seguían burlándose, escupiendo, y la oración de Jesús fue: Padre, perdonalos porque no saben lo que hacen. Y esa frase es la que Jesús dice en mi vida: cuántas cosas yo hago sin saber y mal, y aún así Dios me perdona. El desafío como cristianos es perfeccionarnos, como dijo Pablo el apóstol Pablo en el último culto. Nunca voy a ser perfecto, pero sí me esmero por ser cada día un mejor cristiano. Y una de las cosas para cada día ser mejor cristiano es aprender y saber perdonar. Y para Dios perdonar es olvidar, porque Él en su palabra, cuando el salmista ora, le dice: por favor, Señor, no tengas en cuenta mis pecados. Muchas veces en las redes sociales en el mundo vamos a escuchar filosofías, ideologías, donde dicen que cuando uno dice que perdonar o olvidar está mal. O sea, hay muchas definiciones de lo que es perdonar. La realidad es que situaciones dejan cicatrices en nuestra vida. A Jesús les quedó la marca de los clavos, digamos, y eso cuando resucitó, la marca seguía, o sea, le mostró la marca a Tomás. Entonces, situaciones en la vida nos dejan cicatrices y marcas en el corazón, pero eso no impide que podamos perdonar. Y perdonar tiene que ver con eso que me tiene atado, con rencor, con dolor, con pensamientos que hasta no los quiero tener. O sea, no es que a propósito, no los quiero tener y me vienen. Como perdonar es dejar todo eso atrás. Como dice él, es ser libre, es romper la cadena de eso
y olvidarlos. Hay un texto en Miqueas en donde dice que nuestros pecados Dios los tira a lo profundo del océano, o sea, a lo profundo. Y un pastor decía, y encima Dios pone un cartelito que dice prohibido pescar. Eso es el perdón de Dios con nuestra vida. Todo lo malo que hicimos en la juventud, Él lo perdonó y ya no se acuerda. El tema es que nuestra debilidad humana nos lleva a volver una y otra vez. Por eso cuando perdonamos, nos cuesta perdonar como Dios perdona, es decir, olvidando. Nosotros te perdono, pero, siempre queda ahí, ¿no? Te perdono, pero le agregamos ese pero. Y en cambio Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y nunca dijo pero, perdónalos. Jesús perdonó a Pedro por haberlo negado 3 veces y siguió. Entonces, orar en el Padre Nuestro, esta petición, es pedirle a Dios que nos enseñe a perdonar, porque es algo que nos cuesta a todos y mucho. Pero nos muestra también esta petición en la palabra que solo puede perdonar aquel que tiene al Padre. O sea, alguien que no cree en Dios o que no vive en Dios participando en los cultos, es decir, que recibe ese perdón en el culto con la predicación, la Santa Cena, la comunión de los hermanos, el perdón de parte del pastor que va a confesar si el pastor lo perdona. Si no recibe todo eso, no va a tener nada para perdonar. Y eso se recibe también de a poco. No es que yo vengo a la iglesia, me confirmo y ya logré perdonar todo aquello que venía acarreando. Justamente, cada culto, cada palabra que recibís y cada Santa Cena que vas a participar van a ser granitos de arena que van a ir haciendo la obra de Dios en tu vida para que vos puedas perdonar eso que tanto cuesta, digamos. Entonces necesitamos saber que perdonar es un proceso, no es un evento puntual que se termine. De Dios conmigo sí, es un evento puntual. Él me perdona y se olvidó. Dios no va a andar diciendo pero, y no va a andar diciendo ¿te acordás de eso? No, Dios no. Ahora, nosotros con alguien, el perdonar es un proceso. Y como todos sabemos, el proceso es duradero y no sabemos cuánto. Hay procesos como el de estudiar, que sabemos que arranca este año y termina este año. Pero por ejemplo el proceso de un emprendimiento como el que tenés vos cuando lo empezaste y todavía no terminó, porque siempre hay cosas por hacer. Lo mismo es el perdonar a alguien, es un proceso. Lo bueno es que quizás venías con una vida y ahora estás empezando a recibir herramientas de parte de Dios para poder hacer eso que vos estás buscando hacer y no podías. Entonces ahora estás en ese proceso de adquirir herramientas para poder llegar a eso que venías buscando y no encontrabas la manera y te atormentaba. Bueno, ahora son herramientas, esta instrucción, cada culto, a cosas que vos vayas haciendo, son herramientas que Dios te da y que a vos como persona te van a ir moldeando para que aprendas a perdonar, ¿no? Entonces, nadie es un perdonador perfecto. A todos nos cuesta. Hay cosas que nos son más fácil perdonar y hay otras que no son fácil perdonar. Pero lo importante es saber que Dios nos ama y nos perdona. Y que me voy a esforzar por perdonar. O sea, no digo que lo haga, pero sí me voy a esforzar. Peor sería venir al culto y después decir a una persona no te perdono y dejarlo ahí, no te perdono, ni siquiera una chance de recibir las herramientas de Dios y perdonar. Eso sí está mal. Entonces, si me pasa eso en la vida, de que me encierro con que no te voy a perdonar, entonces necesito orar más veces el Padre Nuestro y necesito pedirle ayuda a Dios, lo cual es muy válido. Señor, por favor, dame tu amor, dame tu perdón, dame tu paciencia para poder
perdonar a esta persona o esta situación que tanto me cuesta. Pero bueno, eso es lo importante. Entonces, a veces no sabemos cómo pedir perdón, oremos el Padre Nuestro, porque ahí vamos a decir, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, ¿no? Entonces, estábamos en el cielo, bajamos a la tierra, fuimos a lo material y nos adentramos al corazón, a lo profundo del corazón y a lo feo del corazón, a lo sucio del corazón, ¿sí? Al pecado. Jesús va directo, no a lo lindo de lo espiritual. Jesús va directo al meollo del problema de nuestra vida, el pecado que hay en nuestro corazón. Una vez que ataca al pecado con el perdón, la siguiente petición tiene que ver también con el pecado, pero no nos dejes caer en tentación. Caer en tentación es pecado. Entonces, ataca el pecado y del pecado pasa a la tentación, ¿no? Entonces, sufrimos tentaciones constantemente en el mundo que vivimos, ¿no? Tenemos tentaciones constantemente, entonces necesitamos estar firmes para sostenernos en él. Entonces Lutero dice que en esta petición Dios en verdad no tienta a nadie, mas rogamos en esta petición que Dios nos guarde y preserve, de modo que el diablo, el mundo y nuestra carne no nos engañen ni seduzcan a creencias erróneas, desesperación y otros graves vicios y afrentas, y que por fin, aunque fuéramos tentados a ellos, sin embargo venzamos y obtengamos la victoria. Entonces tentaciones hay siempre, de las adicciones, de los vicios, de creencias erróneas, y todo eso lleva a desesperación. Eso no lo vamos a poder eliminar. Mientras esté el mundo, eso va a estar. Ahora lo que sí podemos hacer es pedirle a Dios que nos proteja de esa tentación, y lo va a hacer con su palabra. Ahora acá te voy a enseñar algo nuevo, que no todos los luteranos lo saben, porque este curso lo hacen y después se olvidan. Sí. Hay dos clases de tentaciones. ¿Cómo es eso? Está la tentación a lo bueno y la tentación a lo malo. Siempre sabíamos que había una tentación a lo malo. Bueno, bíblicamente no se lo conocen estos términos, pero está la tentación a lo bueno. ¿Cómo conocemos la tentación a lo bueno? Como pruebas de fe. O sea, lo que llamamos que Dios prueba nuestra fe con situaciones de la vida. Bueno, esas situaciones de la vida que prueban nuestra fe también se las conoce como tentación a lo bueno. Dios nos está tentando a que hagamos algo bueno, porque siempre decimos la tentación a lo malo. El mundo me tienta a hacer algo malo. Bueno, por medio de pruebas Dios me tienta a hacer algo bueno. El tema es separar la palabra, porque la palabra tentación ya lo relacionamos a algo malo. Es como la palabra política. Decimos política, es un desastre. Pero la palabra política en sí es un término sano para hablar. Pasa que la han destruido a tal manera que lo malo, entonces lo mismo es tentación. Escuchamos tentación y ya es lo malo. Pero la palabra tentación hay que aislarla, y tentación tiene que ver con el deseo. O sea, yo te motivo a desear algo, a hacer algo. Y eso puede ser bueno o malo. Y ahora vamos a ver las tentaciones buenas. Lo bueno consiste en que Dios prueba a sus hijos a fin de purificarles y fortalecerles en la fe. ¿Sí? La tentación buena viene de Dios y su objetivo es purificar y fortalecer la fe. Vamos a ver un pequeño ejemplo en Juan, ¿sí? Más adelante ahí, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Juan capítulo 6.
No tiene. Son 5. Ahí está, 6, versículos 5 y 6. ¿Querés leer el 5? Capítulo 6, versículos 5 y 6. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero decía esto para ponerlo a prueba, pues él ya sabía lo que estaba por hacer. Bueno, acá vemos una tentación a lo bueno. 5.000 personas tenían poquitos panes, poquitos peces, y Dios los desafía, ¿no? Los llama a Felipe, y es Jesús que le pregunta a Felipe, ¿dónde compraremos pan para que estos 5.000 coman? Jesús ya sabía que iba a multiplicar los panes. Claro. Por eso después continúa, pero decía esto para ponerlo a prueba. Es decir, para saber si Felipe sabía que Dios iba a dar alimento, para reconocer que Jesús es Dios y que por lo tanto Él es el pan de vida que alimenta a los demás, ¿no? Entonces, en nuestra vida suceden cosas como entre Jesús y Felipe. Dios nos hace preguntas de cosas que Dios ya sabe que las va a hacer, pero nos pone a prueba para saber cómo estamos nosotros en la fe, si estamos firmes en Él o si dudamos de Él. Hay otros ejemplos como Abraham, que ya era anciano, y su esposa Sara, y fue Dios y le dijo, vas a ser padre de multitudes. El viejo, Sara estéril, imposible. Una segunda vez lo visita y le dice Dios a Abraham que iban a ser padres y que Sara estaba embarazada o que iba a estar embarazada. Y en ese momento Sara estaba como cocinando y se rió, como diciendo, está cargando. Y estos ángeles se dirigen a Sara y le dicen, ¿por qué te reíste? Y Sara obviamente dice, yo no me reí, sabía que era de Dios y se sintió incómoda. Y Dios le dice, sí, te reíste porque yo dije que va a ser padres. Y Sara se tuvo que quedar callada. ¿Qué pasó en el tiempo después? Fueron padres. O sea, de una mujer estéril Dios concibió la vida. Entonces, esas son pruebas de fe. A veces Dios nos pone a nosotros pruebas que nosotros nos reímos como diciendo, me está cargando. Y en verdad Dios sabe que lo va a hacer, pero nos lo dice para ponernos a prueba, digamos. Entonces todo eso tiene que ver con la tentación a lo bueno. Ahora está la tentación a lo malo, que consiste en que el diablo, el mundo y nuestra propia carne débil nos engañe y seduzcan a creencias erróneas, desesperación, soledad y en el peor de los casos pensamientos suicidas y otros graves vicios y afrentas, ¿no? Bueno, esas son las que tenemos todos los días, que abusan, ¿no? Entonces por eso es necesario orar, no nos dejes caer en tentación. Entonces, del corazón del pecado a las tentaciones que sufrimos. Y la última petición, mas líbranos del mal. Tiene que ver con la tentación. El pecado proviene de una tentación y la tentación muchas veces se da en un contexto de mal. Entonces, líbranos del mal, rogamos en esta petición que nuestro Padre Celestial nos ampare de todo mal, de cuerpo y alma, de lo económico y la honra, y que por fin cuando llegue nuestra última hora nos conceda una muerte bienaventurada y nos lleve benignamente de este valle de lágrimas a sí mismo en el cielo. O sea, Jesús terminó la oración hasta incluyendo el tema de la muerte. O sea, que mi muerte en este mundo sea en paz, que yo me pueda ir en paz y abrir los ojos con Dios. Jesús estaba pidiendo, ¿no?, el más líbranos del mal, que quien ore esa oración también pida por una muerte en paz y que resucite. Vemos entonces, porque acá termina la oración, el otro es un agregado, pero la oración principal que Jesús nos enseñó es interesante, que arranca arriba
y termina abajo. Cuando muchos creen que empieza abajo la oración y termina arriba, ¿no? Muchos creen que son como escalones y como que tenemos que llegar allá arriba para estar con Dios y en verdad la oración que Jesús enseñó, analizándola profundamente, nos lleva a ponernos, cuando oramos, Padre nuestro que estás en los cielos, y ya santificado sea tu nombre, venga tu reino, que se haga tu voluntad, danos el pan de cada día, y ahí a lo profundo, perdona nuestros pecados, no nos dejes caer en tentación, y en lo más profundo, más líbranos del mal. Y cuando decimos amén, que significa que así sea, esa oración Dios la responde y nos levanta. Así como Jesús murió y resucitó, en la oración Padre Nuestro pasa lo mismo. Cuando la terminamos y decimos amén, Dios nos restaura, Dios nos perdona, Dios nos libra del mal, Dios nos libra de toda tentación y nos coloca en un lugar, como dice el salmista, en la roca. Una roca donde puede venir cualquier problema en la vida, pero nada nos va a derribar. Entonces, esta oración nos invita a no decirla por mera repetición, como el credo, sino que cada vez que oro el Padre Nuestro, reflexionar, meditar en todo esto que aprendimos, que hay más, ahí te invito a leer después, pero orar el Padre Nuestro entonces nos invita a esto, a reflexionar en todo lo que incluye y en no a elevarnos a Dios, sino reconocer que en lo más profundo es donde Jesús nos va a tomar y levantar. Y eso es ser humilde y humillarse, es ir a lo profundo. Y la palabra de Dios dice en el Salmo, a Dios le agrada un corazón contrito y humilde. No le agrada a esas personas que hacen sacrificio, que se muestran. ¿Te acordás que vimos en la oración que decía que no le agradaban los que gritaban en las plazas, sino que vaya? Bueno, a Dios le agrada un corazón contrito, humillado y humilde. Y el Padre Nuestro nos enseña eso, a ir a donde Dios le agrada que estemos. No allá arriba, sino allá abajo. Porque, dice él, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Si yo me muestro fuerte y me creo fuerte, no hay lugar para Dios. Y eso es lo que nos enseña el Padre Nuestro, más allá de lo que oremos. Nos enseña a humillarnos, a ir a lo profundo, para que ahí Dios nos tome y nos coloque donde debemos. La verdad que el Padre Nuestro es una oración preciosa. Y lo más lindo es que lo enseñó Jesús, que es perfecto. Y al enseñar el Padre Nuestro, Él vivió esto, de morir en la cruz, descender a los infiernos y al tercer día resucitar entre los muertos y después ascendió a los cielos donde está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Esa vida de Jesús es nuestra vida y orar el Padre Nuestro nos hace poner los pies en la tierra, recordarnos cómo debemos vivir nuestra fe espiritual. Así que bueno, ese es el Padre Nuestro, la conclusión es la alabanza que se agregó después. No sé si tenés alguna duda con respecto a esto. No. Si quedó en claro. Bueno, muy bien. Yo siempre me olvido, después te voy a pasar los videos, simplemente por si en algún momento querés verlo. Así que bueno, la próxima sería el bautismo, ¿sí? Ahí están las preguntas, sería página 83. Si querés ir leyendo, sí. Lo vamos a ver en dos partes, así que bueno, ahí estaríamos. Bueno, ¿hacemos una oración? Amado Padre Celestial, te damos gracias por este lindo estudio bíblico en el cual aprendimos cada parte del Padre Nuestro que nos enseñó Jesús. Qué bueno es tenerte a ti en amor, en misericordia. En esta oportunidad te queremos pedir que todo lo que aprendimos hoy lo podamos aplicar a nuestra vida como un proceso, que con paciencia, con amor, que cada vez que nos caigamos nos volvamos a levantar, si fallamos, pedir tu perdón y perdonar a los demás, tú nos des otra oportunidad para hacerlo,
y así cada día de nuestras vidas. Ante todo, Señor, nunca nos encuentres con los brazos cruzados y sin ánimos de querer ser cada día un mejor cristiano. Aunque fallemos, por lo menos danos el espíritu de valentía, de ganas de querer ser cada día un mejor cristiano. Padre, te pido por Verónica, por su hija, por su nieto, por todos sus proyectos, sus anhelos. Te pido para que ella pueda aferrarse a la voluntad que tú tienes preparada para ella, todos los proyectos en el futuro. De manera especial te pido que le des sabiduría para que pueda seguir con sus estudios en la escuela, los pueda culminar, y así también los estudios de estas clases de confirmandos para que también en el día de mañana pueda participar de la mesa que tú tienes preparada para ella. Esto y mucho más, Señor, te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús, que nos enseñó a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos.